Vamos a hablar un poco de la cisticercosis. Los integrantes del grupo son Fernando Yair Díaz Castro, Boris Francisco Mengíbar Somoza, Francisco Gabriel Romero Zúñiga, Edwin Isaí Galea Velázquez y mi persona José Hermógenes García Córdoba. Para iniciar un poco en materia, vamos a hablar un poco de la historia natural de la enfermedad. Bueno, la cisticercosis es una infección parasitaria zoonótica causada por la ingestión de los huevos de la tenia del cerdo Taenium solium. Ocurre cuando el ser humano actúa como huésped intermediario accidental. Al ingerir los huevos microscópicos del parásito, estos eclosionan en el intestino, liberando larvas oncóferas que atraviesan la pared intestinal y viajan por el torrente sanguíneo para enquistarse en diversos tejidos del cuerpo en forma de larvas conocidas como cisticercos. La diferencia entre taenia, y cisticercosis la voy a mencionar ahorita. Bueno, sabemos que las taenias se adquieren al consumir carne de cerdo cruda o mal cocida que contiene el cisticerco vivo. En el cisticerco se fija en el intestino delgado del humano y se desarrolla hasta convertirse en una lombriz solitaria adulta que es conocida como Taenia solium. En cambio, la cisticercosis se adquiere al ingerir los huevos de la Taenia solium, expulsados en la materia fecal de una persona con taenia. Esto ocurre por consumo de agua o alimentos contaminados. Verduras regadas con aguas negras por falta de higiene de manos antes de comer o por autoinfección fecal oral. A continuación seguirá mi compañero hablándoles un poco El tema. A mí me toca hablar sobre lo que es el periodo prepatogénico de la enfermedad del cisticerco. Aquí mencionamos que el periodo prepatogénico de esta enfermedad comprende que la fase en la que el parásito aún no ha invadido el organismo del hospedador, pero se encuentra en presentes interacciones constantes. Los cuatro elementos que posibilitan la infección en la cisticercosis, esta etapa está delimitada por el equilibrio dinámico entre el parásito al ser humano o el cerdo como receptores de la larva y las condiciones socioambientales que permiten la contaminación fecal de los entornos de vida y alimentación. Así es como se da el desarrollo. Dale la siguiente. Para comenzar también tenemos lo que es principalmente la triada epidemiológica de la cisticerco, vea, para lo cual la primera tenemos que el agente causal de la cisticercosis está en estado larvario o metacéstodo de la Taenia solium, lo que es un Hamilton plano perteneciente a la clase Cestoda y tiene una capacidad patogénica que del parásito reside en su complejo ciclo evolutivo y en su mecanismo de evasión inmune. Los huevos de Taenia solium expulsados en los proglótidos grávidos a través de las heces humanas prácticamente cuenta con una cubierta altamente resistente a condiciones ambientales, por eso sobreviven afuera y lo que les permite permanecer en el agua, pero el suelo durante bastante tiempo, bastante meses. El parásito usa sus ganchos y enzimas secretadas para perforar lo que es la pared del intestino y ingresar al torrente sanguíneo y viajar a tejidos como el cerebro o los músculos. Una vez instalado, libera sustancias químicas inmunomoduladoras que bloquean las alarmas y desactivan la respuesta de los glóbulos blancos, al frenar la inflamación y pasar desapercibido ante el sistema inmune. El cisticerco logra sobrevivir intacto del cuerpo durante años. Siguiente. Para lo que tenemos también es el hospedador susceptible. El ciclo biológico de la Taenia solium, como ya lo hemos mencionado, el cerdo actúa como hospedador intermediario, pero naturalmente al ingerir materia fecal humana contaminada con huevos, desarrollando el cisticerco, principalmente en su tejido muscular. Sin embargo, el ser humano actúa como un hospedador intermediario también, accidental, al ingerir directamente los huevos del microscopio del parásito. La susceptibilidad en el individuo humano no está registrada por edad, sexo o raza. Eso no importa para el parásito.
Cualquier persona puede ser expuesta a la ingesta de huevos y es susceptible a desarrollar completamente la enfermedad. No obstante, también hay factores individuales como el estado nutricional, el sistema inmunológico, en la severidad y la gravedad que van a adquirir esta enfermedad. Dale, siguiente. Y tenemos lo que es el ambiente. Vean, los factores que mayormente afectan son físicos y geográficos determinantes, de como lo que son los climas tropicales y con alta humedad suficiente. Esto favorece lo que es la proliferación y multiplicación del parásito. Y en el ámbito agropecuario y de manejo, la crianza extensiva o rústica de cerdos en zonas como lo que es donde se les permite deambular libremente a los cerdos. Vea, esto afecta mayormente a una mayor propagación del mismo parásito y que se multiplique. ¿Verdad? La acumulación de aguas residuales no tratadas y la falta de acceso a sistemas de alcantarillado o infraestructuras de agua potable en comunidades con rezago socioeconómico y consolidan un entorno ambiental de alto riesgo de transmisión. A continuación, mi compañero. Continuando con la exposición, les hablaré sobre lo que son los factores de riesgo. Los determinantes epidemiológicos que facilitan la exposición e infección por cisticercosis se agrupan principalmente en lo que son las prácticas deficientes de higiene personal y alimentaria, como por ejemplo el lavado inadecuado de manos tras la defecación y antes de manipular alimentos, sumado al consumo de verduras o frutas crudas mal lavadas. También tenemos lo que es la convivencia con portadores de Taenia solium. Cohabitar con personas infectadas con la tenia adulta representa la mayor fuente de exposición directa a huevos infectantes mediante la vía fecal oral o autoinfección externa. También la ausencia de saneamiento básico, la falta de letrinas o sanitarios en zonas rurales, que propicia la defecación al aire libre y la subsecuente contaminación de fuentes de agua y suelos. Y por último, sistemas de crianza porcina no confinada. Mantener cerdos sueltos sin control sanitario ni corrales cerrados en áreas donde el fecalismo humano es prevalente, perpetuando el reservorio de la larva en la carne destinada al consumo. Periodo patogénico. La cisticercosis comienza cuando una persona ingiere huevos de Taenia solium, presentes en alimentos, agua o manos contaminadas con materia fecal. Los huevos liberan larvas que atraviesan la pared intestinal y llegan con la circulación a diferentes tejidos, donde forman los cisticercos. Cuando se localiza en el cerebro o sistema nervioso central, se denomina neurocisticercosis. Tenemos la etapa subclínica, que después de ingerir los huevos de Taenia solium, las larvas atraviesan la pared intestinal y migran por la circulación sanguínea hacia diferentes tejidos, principalmente lo que son los músculos, el tejido subcutáneo, ojos y sistema nervioso central, donde se desarrollan y forman cisticercos. Durante esta etapa pueden permanecer vivos durante meses o años sin producir signos clínicos. Cuando los cisticercos comienzan a degenerarse o morir, liberan sustancias que provocan una respuesta inflamatoria y cambios en los tejidos afectados. A continuación va mi compañero. Continuando con el tema, voy a hablar con lo que sería la etapa clínica, que pues las manifestaciones de la cisticercosis pues dependen del número, tamaño, estado y localización de los cisticercos. La cisticercosis muscular puede causar dolor o nódulos subcutáneos, mientras que la ocular puede provocar alteraciones de la visión e inflamación. La forma más importante puede provocar alteraciones de la visión e inflamación. La forma neurocisticercosis puede producir convulsiones, cefalea, náuseas, vómitos, alteraciones neurológicas, hidrocefalia, meningitis y un aumento de la presión arterial. La enfermedad puede aparecer incluso años después de la primera infección. Con lo que sería la evolución y desenlace, los cisticercos pueden permanecer viables, degenerarse y posteriormente calcificarse. La degeneración pues provoca una mayor respuesta inflamatoria, mientras que las lesiones calcificadas pueden permanecer en los tejidos y especialmente en el cerebro, relacionarse con convulsiones recurrentes,
La evolución pues puede ser favorable con tratamiento y control adecuado, pero también puede producir complicaciones como la epilepsia, hidrocefalia, alteraciones neurológicas o problemas visuales. En casos graves de neurocisticercosis pueden quedar secuelas permanentes y excepcionalmente pueden producirse la muerte. En los niveles de prevención de la cisticercosis, pues la cisticercosis causada por la Taenia solium constituye una zoonosis parasitaria cuyo control requiere la participación coordinada de la medicina veterinaria, la salud humana y la inocuidad alimentaria y el saneamiento ambiental. El ser humano pues es el hospedador definitivo de la tenia adulta, mientras que el cerdo actúa como principal hospedador intermediario. Es importante distinguir que el consumo de carne de cerdo con cisticercosis produce teniasis intestinal. En cambio, la cisticercosis humana se adquiere al ingerir huevos de Taenia solium procedentes de la materia fecal, generalmente por contaminación de 8 manos, agua, alimentos o superficies. Esta diferencia orienta correctamente las medidas preventivas. En la prevención primaria busca impedir que los seres humanos y los cerdos entren en contacto con el parásito. Actúa antes que se produzca la infección y comprende la promoción de la salud y la protección específica. Y en la promoción de la salud pues es la educación sanitaria, que debe explicar de forma sencilla el ciclo de transmisión de la Taenia solium, evitando la creencia equivocada de que toda la cisticercosis humana se adquiere directamente por comer carne de cerdo. Las actividades educativas deben dirigirse a productores porcinos, manipuladores de alimentos, comerciantes, trabajadores de matadero y población en general. Hablaré sobre la prevención primaria. La prevención primaria busca impedir que los seres humanos y los cerdos entren en contacto con el parásito. Esta actúa antes de que se produzca la infección y comprende la promoción de la salud y la protección específica. Promoción de la salud. La educación sanitaria debe explicar de forma sencilla el ciclo de transmisión de la Taenia solium, evitando la creencia equivocada de que toda cisticercosis humana se adquiere directamente por comer carne de cerdo. Las actividades educativas deben dirigirse a productores porcinos, manipuladores de alimentos, comerciantes, trabajadores de mataderos y población general. Como segundo punto tenemos la protección específica. La protección específica incluye intervenciones dirigidas directamente contra el parásito, y estas son lo que es la vacunación de los cerdos con la vacuna T-Sol 18, donde está autorizada y disponible. El tratamiento antihelmíntico de los cerdos, principalmente mediante programas veterinarios con oxendazol, siguiendo la regulación sanitaria y los periodos de retiros correspondientes. Aplicación conjunta de vacunación y tratamiento porcinos en zonas endémicas, debido a que la vacuna protege frente a nuevas infecciones, mientras que el antihelmíntico actúa sobre infecciones ya existentes. Inspección sanitaria de los canales en mataderos autorizadas y aplicación de medidas oficiales cuando se detecten cisticercos. Identificación y trazabilidad de los animales para localizar la explotación de origen ante un hallazgo positivo. Quimioterapia preventiva contra la teniasis humanas en comunidades endémicas, cuando sea indicada por las autoridades sanitarias y se disponga de los mecanismos necesarios para reconocer y atender posibles eventos neurológicos. Y ahora hablaré sobre la prevención secundaria. La prevención secundaria tiene como finalidad identificar tempranamente la infección y tratarla de manera oportuna, antes de que continúe la transmisión o aparezcan complicaciones. El diagnóstico precoz y la vigilancia. En salud humana debe fortalecerse la búsqueda de personas con teniasis intestinal, especialmente en comunidades donde se reporten cerdos infectados, casos de neurocisticercosis o factores de riesgo como crianza porcina libre y deficiencia de saneamiento. El examen coproparasitario puede detectar huevos de Taenia, pero no permite diferenciar con seguridad la Taenia solium de otras especies. Por ello, cuando sea posible, los resultados deben complementarse con pruebas específicas como coproantígeno o métodos moleculares.
La PCR puede ser útil en laboratorios especializados y estudios epidemiológicos, pero no constituye por sí sola el método ordinario para diagnosticar todas las formas de cisticercosis. En la población porcina, la vigilancia puede incluir los siguientes puntos, que puede ser inspección post-mortem en mataderos, examen de la lengua en animales vivos, realizado sin causar lesiones ni sufrimiento, pruebas serológicas u otras técnicas diagnósticas disponibles, registro de la procedencia de los animales y análisis de los hallazgos por explotación en comunidad. Como tratamiento oportuno y control de foco, lo que son las personas diagnosticadas con teniasis deben recibir tratamiento bajo supervisión sanitaria porque eliminar la tenia adulta interrumpe la liberación de huevos y protege tanto a la población humana como a los cerdos. Cuando se llega a detectar la cisticercosis porcina, la respuesta no debe limitarse a recibir una canal. Es necesario investigar la explotación de origen y buscar portadores humanos de Taenia solum en el entorno. La OMS recomienda la comunicación entre los servicios sanitarios y las autoridades de salud pública, la intensificación temporal de la inspección y el seguimiento de la explotación afectada. Los canales con infección generalizada deben manejarse o eliminarse conforme a la normativa oficial. En infecciones localizadas, cualquier tratamiento destinado a inactivar los cisticercos deben realizarse bajo control de la autoridad competente. La carne sospechosa no debe comercializarse clandestinamente ni destinarse al consumo sin evaluación sanitaria. Y como último punto tenemos la prevención terciaria. La prevención terciaria se aplica cuando la enfermedad ya ha producido manifestaciones clínicas o consecuencias económicas y sociales. Su propósito es reducir las complicaciones, la discapacidad y el impacto sobre las personas, las explotaciones porcinas y la comunidad. Como control de secuelas y rehabilitación, la principal preocupación es la neurocisticercosis, ya que su tratamiento debe individualizarse de acuerdo con el número, ubicación, viabilidad y etapa evolutiva de las lesiones. Puede incluir medicamentos antiparasitarios como corticosteroides para controlar la respuesta inflamatoria, anticonvulsivos y en determinadas presentaciones procedimientos quirúrgicos. El tratamiento antiparasitario no debe administrarse de forma automática, sin una evaluación previa, ya que la destrucción de los cisticercos puede aumentar temporalmente la inflamación. Los casos con afectación ocular, ventricular o con hipertensión intracraneal requieren valoración especializada. La rehabilitación puede comprender los siguientes puntos. El primero es el seguimiento neurológico y control prolongado de las convulsiones, rehabilitación física o cognitiva cuando existan limitaciones funcionales, evaluación oftalmológica en las formas oculares, apoyo psicológico y social para disminuir el estigma asociado a la epilepsia, educación de la familia sobre adherencia terapéutica y signos de alarma. El siguiente punto, mitigación veterinaria, económica y epidemiológica. En los cerdos, la infección suele ser clínicamente silenciosa, por ello la prevención terciaria no siempre se orienta principalmente a la rehabilitación del animal, sino que a controlar las consecuencias sanitarias y económicas de esta misma. Incluye la disposición segura de canales afectados, la investigación del origen de la infección, el fortalecimiento de la bioseguridad y la vigilancia posterior de la explotación. Después de identificar un foco, se recomienda evaluar periódicamente indicadores humanos, animales y ambientales, casos de teniasis, neurocisticercosis, cisticercosis porcina, acceso a saneamiento, cobertura de tratamiento, vacunación porcina e inspección de carne. La OMS señala que los programas de control deben contar con seguimiento y evaluación para comprobar si realmente disminuye la transmisión.
Con esto concluimos nuestra presentación, perdón. Gracias por la atención prestada.